Perfecto, ahí lo tenemos ya. Estamos con José Rivera, especialista en mercados financieros. Bueno, queremos iniciar esta entrevista preguntándole cómo reaccionaron precisamente los mercados a la posesión de Guillermo Lasso. Hubo una reducción precisamente en el tema del riesgo país que bajó de aproximadamente 1.600 puntos, me parece, a alrededor de 700 puntos. Cuéntenos cuál es la reacción de los mercados entonces. Sí, efectivamente, más que la reacción de los mercados en general, es más del comportamiento frente a los bonos del Ecuador en el exterior. Entonces, claramente, el hecho de que haya ganado el presidente Lasso no te da como una lectura clara en los principales índices mundiales, en las repercusiones mundiales, pero sí en lo que respecta a nuestros bonos y la seguridad del país. Como tú bien indicabas, el riesgo país se redujo hasta los 714 puntos. Y eso te da mucha confianza al Ecuador para proyectarse a futuro. Seguramente vamos a ver en los próximos días mayor cantidad de préstamos, mejores condiciones, mejores renegociaciones de deuda externa, y eso a la larga nos permite a todos mejorar y tener un mejor rumbo en nuestra situación económica como país. Quisiera un poco la explicación, José Rivera, porque cuando la gente escucha sobre el tema de los bonos, pues lo ve como algo etéreo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica y cuáles son los beneficios que tiene el país en el tema de estas negociaciones con este escenario? Los bonos son títulos de deuda que genera el Ecuador, que genera el país a nivel internacional para captar inversionistas, captar fondos para las diferentes actividades que requiere el país financiamiento. Se me ocurre obra pública, gasto corriente, inversión. Entonces realmente es como cualquier préstamo que solicita cualquier ciudadano común, pero a gran escala. Entonces se emiten bonos y se emiten a un rendimiento, una tasa de interés. Entonces, así como ustedes y nosotros tenemos nuestros créditos con una tasa fija, también los bonos salen con una tasa fija, pero en los mercados se negocian constantemente. Hay gente que está comprando y vendiendo estos bonos, y eso va generando cambios en los rendimientos. Entonces, cuando estamos con un riesgo país alto, los rendimientos son cada vez más altos. Y mientras que cuando la tasa es un poquito más baja, cuando el riesgo país es un poquito más bajo, los rendimientos también son más bajos. Entonces, el hecho de que haya bajado el riesgo país nos permite tener bonos que se negocian un rendimiento un poco más bajo, y al momento de querer renegociarlos directamente con los inversionistas o querer acceder a un nuevo crédito, vamos a poder optar por estas mejores condiciones. Perfecto, me queda claro. Ahora, pasando al tema precisamente de lo ocurrido ayer, que no se posesionó el ministro de Energía, Roberto Salas, queríamos preguntarle las implicaciones. Bueno, más allá de esto, el tema de cómo va a avanzar la política respecto al Ministerio de Hidrocarburos y Electricidad, de Energía y Minas, que se transformará solo, pensar en esta posibilidad de que se transforme únicamente de energía y que sea dividido. ¿Cuál sería por ahí la observación? ¿Sería prudente hacerlo? ¿Cuál sería por ahí la expectativa? Bueno, de lo que he podido revisar y he podido leer en diferentes medios, efectivamente va a haber una separación de este ministerio, ahora parte como uno solo, pero se quiere constituir como un ministerio del petróleo. Y me parece una decisión bastante acertada, porque es importante ver al petróleo en un solo ámbito, en un solo ambiente, considerando la importancia que tiene para la economía del país. Además, también hay que considerar que de las exportaciones petroleras es de donde más han salido escándalos de corrupción en los últimos años. Entonces, el hecho de que haya un solo ministerio enfocado en la parte petrolera te permite tener un mayor control, mayor fiscalización, y aparte un mayor control del manejo de recursos, producción, exportaciones e importaciones, considerando lo importante que es el petróleo para nuestros países. Entonces, si efectivamente se da, personalmente considero que sería una decisión muy acertada. Entonces, que se le dedique específicamente, que sea uno solo, ¿no? Dedicado exclusivamente a tema de petróleo y adicionalmente que se separe el tema de energía y minas. Sí, exactamente, y ver profesionales especializados en el ámbito petrolero para que se encarguen de este tipo de ministerios, porque claramente la parte de energía, de petróleo, si bien es cierto, son similares, pero sí se necesita un mayor control y un mayor análisis. Entonces, por eso sí es importante y me parece acertada la decisión de separar. Y si en a futuro entramos en el campo minero, también ver esa separación de la minería por su propio lado, porque realmente son tres sectores que requieren mucho análisis, mucha precisión y tener especialistas de cada área en cada uno.
Ahora, el presidente Guillermo Lasso en campaña y ha ratificado también recientemente, ya después de ganar las elecciones, dijo que aumentaría la producción petrolera alrededor de 1 millón de barriles diarios. Actualmente la producción diaria es de alrededor de 500,000 barriles diarios. ¿Esto es factible y cómo hacerlo? No, realmente es un proceso. Hay que considerar que Moreno, cuando asumió el gobierno, que ofreció subir la producción a los 700,000 barriles. Pero esto es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana. Es un proceso de modernización de plantas, de mayor inversión. Claramente el 1 millón de barriles diarios también va a depender mucho de la demanda actual de petróleo, de cómo esté la demanda, de cómo estén los precios. Por ejemplo, justo estaba revisando mi plataforma de Libertex, que está en alrededor de $65 más o menos el precio del petróleo al día de hoy. Y es un panorama muy favorable, muy favorable, considerando que cuando asumió el gobierno el presidente Moreno estaba alrededor de los $45-50. Entonces, este buen panorama petrolero que viene para el presidente Lasso, que se espera que para agosto llegue a los $80, también te va a favorecer el poder generar nuevas inversiones en el ámbito petrolero y tener también mayor control y mayor eficiencia en su producción. Entonces, como les digo, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero sí es algo que se esperaría y es bastante viable. Pero también hay que considerar cómo se va reactivando la economía poco a poco y también cómo se va desarrollando esta demanda petrolera en el mundo a medida que una ola verde pro medio ambiente también está incursionando fuertemente a nivel mundial. Quisiera un poco su lectura respecto de las proyecciones de los precios del petróleo que, bueno, ahora está bordeando los $65. Usted nos explicaba que para agosto estaría sobre los $80. Posterior a esos meses, ¿se puede conocer más o menos cómo se irá moviendo los valores o si puede haber una caída repentina? ¿Cómo más o menos va a ser el comportamiento también que acompañará al actual presidente y que representa pues los ingresos mayores para el Estado ecuatoriano, ¿no? Sí, la semana pasada estábamos analizando en Libertex cómo poco a poco había una reactivación económica para lunes, martes, y en el espacio de entrevistas que di la semana pasada yo proyectaba que para hoy estaríamos en unos $70. Pero los mercados son cambiantes, a varios países importadores de petróleo como Estados Unidos y China claramente no les conviene un aumento en los precios de las materias primas porque te generan mayor inflación. Entonces hubo una crisis inflacionaria el día miércoles, salieron nuevos rumores de mayor producción petrolera en Irán, y eso generó una caída nuevamente en el precio. Entonces ahorita volvimos a los $65, el panorama sigue siendo creciente, sigue siendo favorable. Para agosto se esperan que llegue a los $80, no lo digo solo yo, lo dice también Bloomberg, lo dice también Goldman. Entonces el hecho de que lleguemos a los $80 por esta reactivación en el turismo, mayores vuelos, mayores consumo de vehículos, mayor consumo de trenes en Europa, en Estados Unidos, y sí se esperaría un super ciclo porque cuando las potencias se fortalezcan, los países más pequeños también van a ir de la mano a medida que avancen sus planes de vacunación. Eso es lo más importante, cómo avanzan los planes de vacunación en el mundo. Y el rato que los países pequeños tengamos ya unos buenos planes de vacunación, la reactivación va a ser más fuerte. Entonces, a pesar de que se trate de para evitar un mayor riesgo inflacionario, los precios van a seguir creciendo porque la demanda va a seguir aumentando y la OPEP es muy prudente en la producción petrolera. Entonces, posiblemente no me sorprendería ver a final de año un petróleo entre los $90 y los $100. Entonces, es un panorama bastante bueno para el gobierno actual. Ahora, considerando estos puntos positivos, pero algunos bancos europeos anunciaron que dejarán de invertir en proyectos petroleros porque quieren apuntar precisamente a la reducción de la contaminación. En Ecuador se podría pensar primero en otras fuentes de ingresos, eso también quisiera preguntarle y respectivamente qué es lo que podría pasar pues luego de este anuncio de los bancos europeos de dejar de invertir en los proyectos petroleros para entrar en una especie de economía un poco más verde. Claramente, y es una tendencia y es algo que va a pasar. No lo digo que lo va a pasar hoy o mañana, pero sí posiblemente en unos 2, 4, 3 años, hasta 5 años. Por ejemplo, al cobre ya le llaman el nuevo petróleo, porque todo está enfocado en energía eléctrica y el cobre funciona como cable conductor. Entonces el cobre va a ser el nuevo petróleo. Actualmente está en alrededor de $4.60, pero ya proyecciones ubican al cobre para el 2025 en los $8. Entonces, el Ecuador puede ser parte de este cambio. Es importante que el gobierno nacional sepa manejar con las comunidades indígenas, con las comunidades de las zonas,
cómo entrar de forma favorable en la minería de cobre, siempre y cuando haya responsabilidad social, políticas sociales también dentro de estas comunidades, mejor educación, mejora de vías, mejora del sistema de salud, para que haya mayor confianza y accedan a esto, porque realmente el Ecuador tiene ahí una oportunidad inmensa de dejar de depender del petróleo y poder acceder a este nuevo recurso. Chile es el mayor exportador mundial, el segundo es Perú. Ecuador está ahí, tenemos el recurso, tenemos los medios, la economía peruana, hay mucho riesgo ahora en su proceso de elecciones, entonces nosotros podríamos ganar ese mercado por los próximos 2-3 años y seguramente los bancos europeos, los bancos americanos y los mismos estados, el Fondo Monetario Internacional podrían acceder a darnos nuevos créditos con muy buenas condiciones por esta tendencia. Aplicar también a bonos sociales, bonos verdes, que están teniendo un buen impacto a nivel mundial, y con eso impulsar nuestra minería en cobre, que puede ser el futuro del país. Quisiera también preguntarle respecto de los planes de aumentar la producción petrolera de los 500,000 barriles diarios al 1,000,000 de barriles, por ejemplo, el acercamiento con el sector indígena que ha tenido el actual gobierno. ¿Podría de alguna forma poner freno a todo el tema en los sectores estratégicos y a los objetivos trazados por el actual gobierno? Hay que considerar que estos sectores, cuando se anuncian aumentos en la producción petrolera, lo ven, no hay tanta repercusión como cuando hubo la eliminación de los subsidios. Entonces claramente se ve qué es más importante, qué es más responsable para ellos. Entonces en tema de combustibles creo que es primero que el Estado vea una adecuada focalización o mejorar el sistema actual de bandas para que de ese modo estos sectores sociales estén un poco más tranquilos, no estén tan preocupados por este aumento paulatino que estamos teniendo en los combustibles. Entonces, sí me parecería una muy buena idea que también se los consulte en la parte de la producción petrolera, y estoy seguro que con el nuevo gobierno van a haber nuevas tendencias un poco más sociales, un poco más favorables con el medio ambiente al aumento de la producción, porque las nuevas tecnologías son así, las nuevas tecnologías son más convenientes, son más amigables, entonces, y aparte le va a permitir al país seguir creciendo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, recientemente que en Venezuela hubieron bloqueos de los buques exportadores de petróleo, y ahí tiene el Ecuador un mercado bastante amplio para poder seguir creciendo. Entonces, un aumento en la producción a 1,000,000 de barriles de petróleo diarios, junto a una minería responsable en cobre, puede ser el futuro y el impulso del Ecuador para el mundo. Estamos dialogando con José Rivera, él es especialista en mercados financieros, hablando precisamente sobre la política petrolera que seguirá y que adoptará el presidente Guillermo Lasso. En el discurso Guillermo Lasso tuvo algunos tintes ambientalistas, sobre todo estamos hablando de la segunda fase de su campaña, en la que se cambió mucho el tono a un discurso un poco más verde, un poco más ambiental. ¿Cómo equilibrar estos temas con los afanes extractivistas también que tiene el actual gobierno? Creo que la base es la comunicación. Hay que entender que la maquinaria que se ve cuando empezó la era petrolera en el Ecuador, o los mayores desastres ambientales petroleros en Ecuador, ha cambiado mucho la tecnología, la forma de manejar las cosas a raíz de esta tendencia verde. Entonces, no solamente es el poner la maquinaria e iniciar la producción, la industria, las fábricas para iniciar a producir, en este caso se me ocurre poner un ejemplo el cobre, sino también es lo que representa la nueva inversión, o sea, que los pueblos vean que efectivamente, así como se está explotando responsablemente su zona de vida, también vean cómo esta repercusión económica les beneficia favorablemente a ellos. Mejoren el sistema de salud, mejoren el sistema vial, mejoren el sistema de educación. La gente va a notar un cambio, va a notar mayor trabajo, mayores fuentes de trabajo en buenas condiciones, en mejores condiciones, porque el cobre realmente se proyecta a futuro. Entonces, no solamente es cómo beneficiarse ambientalmente, porque es bastante viable con las nuevas tecnologías actuales en materia de minería y producción, sino también que la gente palpe, que la gente conozca y vea ese cambio, ese beneficio al tener esa nueva inversión. Entonces, claramente hay una relación costo-beneficio, pero el beneficio va a ser mucho mayor. Entonces, se me ocurre la propuesta del presidente Lasso del tren amazónico.
con unos buenos ingresos en minería de cobre, es viable y va a favorecer a todos. Entonces, estas comunidades van a quedar un poco más tranquilas al ver cómo el medio ambiente se cuida y sus comunidades crecen. José Rivera, asimismo, el presidente Lasso ha explicado su interés de conceder a la iniciativa privada las 3 refinerías del país, las cuales reciben alrededor de 300,000 barriles diarios de crudo, pero entregan apenas 110,000 en derivados de petróleo. ¿Cómo se lee esta alternativa? Me parece una iniciativa muy responsable. Es importante entender que cuando se maneja una empresa o un negocio del cual uno no es parte, las decisiones no te repercuten directamente porque estás teniendo un beneficio. Entonces los gerentes de estas empresas claramente se ha notado un mal manejo porque no les cuesta. Ellos siguen recibiendo sus sueldos, siguen recibiendo sus beneficios, sus viáticos, sus bonos, mientras que la empresa no está bien manejada. El rato que entra un inversionista privado dentro de estas inversiones públicas, al inversionista privado todo centavo que se pierde o se maneja de forma ineficiente le duele, ya le cuesta directamente a su bolsillo. Entonces va a haber un mayor control, un mejor manejo, mayor fiscalización, que es la clave de estos procesos. Entonces el hecho de que ya entre un inversionista privado ya te da una mejor regulación, mejores condiciones. Entonces claramente farras en el sector petrolero en una alianza público-privada no va a ser viable porque el privado no va a permitir nunca que se manejen mal sus recursos. Y eso en todo, eso tanto en el sector petrolero como en el sector de telefonía, como en todos los sectores que maneja el Estado sus propias empresas. Sin embargo, ahí el tema, y hay una discusión muy fuerte, es respecto precisamente al tema de las privatizaciones y dejarle al Estado sin absolutamente nada, ¿no? Y es lo que se lleva, pues, la otra corriente de pensamiento ideológica también, que te señala que al privatizar, pues, definitivamente el Estado estaría perdiendo y se generarían, pues, precisamente pérdidas en los diferentes sectores. La clave es la forma en la que se comuniquen las cosas. O sea, claramente va a haber un poco de rechazo desde la parte de, porque la gente lo va a percibir como una privatización, pero no es así. El Estado va a seguir ingresando recursos. No sé, hay que ver de qué forma lo negocian, si lo manejan a través de las utilidades o a través de los ingresos netos. Es muy importante, en esos brutos, perdón. Entonces es importante ver cómo se maneja la distribución de ingresos, la distribución de fondos dentro de estos proyectos. Pero el Estado nunca va a dejar de recibir en este tipo de alianzas. Es importante que el Estado también sepa cómo comunicar a la ciudadanía, porque estamos en un momento en el que la palabra privatización es vista como algo malo, pero efectivamente no una privatización real, sino una alianza público-privada te va a permitir manejar bien los recursos. Incluso lo que podría perder el Estado por aportar a los ingresos del consorcio, del nuevo inversionista, podría mantener igual mayores ingresos para el Ecuador, ya que al estar bien manejado, al estar bien administrado, reduces costos y tienes mayor eficiencia e incluso te evitas todos los escándalos de corrupción. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Listo, muchas gracias, con gusto, hasta luego. 8:28 a.m, estábamos dialogando con José Rivera, especialista en mercados financieros, hablando un poco sobre cuáles serán las políticas en el tema petrolero que tendrá pues el actual gobierno de Guillermo Lasso y hacia dónde va a ir marcando también el camino que irá adoptando en esta materia. 8:28 en la primera hora.